Arévalo y nos encontramos una vez más a través de estos micros en el programa Fusión Crear, dirigido por la señora Patricia Uriburu. Un hermoso programa dedicado totalmente al arte, donde tenemos la posibilidad de seguir compartiendo conocimientos sobre el realismo en pintura al óleo. Hoy vamos a continuar con la sombra. Es un tema tan importante como lo es la luz, ya que precisamente esta se presenta cuando un objeto opaco se interpone en el recorrido de la luz, la cual se propaga en línea recta. La silueta de la sombra va a estar más o menos definida según la intensidad y la ubicación de la fuente lumínica. Esta silueta es bidimensional, o sea que carece de volumen, pero tan solo con estos datos, al observarla, podemos tener una idea acabada del objeto. En dos programas anteriores comenzamos con el estudio de la sombra proyectada sobre una superficie plana. Hoy vamos a ver la sombra proyectada sobre una superficie irregular. Vamos a continuar con el trabajo de las naranjas y la jarra sobre el paño y vamos a encontrar en este un pliegue donde se proyecta la sombra de una de las naranjas. Para eso vamos a preparar los colores que van a ser rojo, amarillo, los primarios, para la obtención de un naranja, como ya sabemos. Y vamos a agregar tanto amarillo como sea necesario, porque algunas zonas van a ser de un naranja fuerte y otras de un naranja más claro. Con estos dos primarios hemos obtenido el naranja, que es un color secundario. Vamos a ir a su complementario, ya que el complementario del naranja es el azul, y vamos a mezclar hasta obtener un tono tierra. Si lo queremos más cálido, le vamos a agregar rojo, y si lo queremos más frío, vamos a agregar azul. Pero con este color vamos a trabajar las sombras. Pensé que tal vez este sería un modo de llevar a la práctica el concepto, partiendo siempre
del principio de la física que de una fuente lumínica fría, la sombra resultante va a ser cálida. Y si la fuente lumínica es cálida, la sombra que va a resultar va a ser fría. Me estoy ayudando con un foco de luz, un elemento opaco sobre una bandeja giratoria que nos va a permitir ver cómo se va modificando la sombra según el punto de la ubicación de la luz. No todas las sombras van a tener la misma forma ni la misma definición. Esa definición también nos va a dar la intensidad de la luz. Otro punto a tener en cuenta es que mientras la fuente lumínica se aleje del objeto, este se va a ver más definido. Cuando la fuente lumínica se acerque al objeto, este se va a expandir y por lo tanto se va a ver más borroso. Los tipos de luz y de sombra son la luz natural, que es la luz que proviene del sol o una fuente de luz natural, la luz artificial, que es la luz que proviene de una luz artificial, como por ejemplo una lámpara, como en este caso, y la sombra siempre va a ser natural, ya que es la que se crea cuando un objeto bloquea el paso de luz, ya sea natural o artificial. Otro punto a tener en cuenta es que las sombras siempre se van a proyectar del lado opuesto de la luz. De un lado vamos a tener luz y detrás del objeto sombra. Los tipos de las sombras son tres. Uno es la sombra propia, como hemos visto, que es la sombra de volumen, la sombra proyectada, como es esta, y la sombra generada sobre el modelo, que es la que se proyecta sobre las superficies cercanas. Este es el caso donde la sombra generada por el modelo se proyecta sobre la superficie cercana. En este caso, el paño con un pliegue. Vemos que la sombra ha modificado su forma. Hace un salto copiando la forma de la superficie. Vemos que en el sector inferior de sombra es un poco más claro porque está más cerca del foco de luz, a diferencia del sector mayor que está más alejado de la luz. Y vemos el lugar más claro, que es precisamente en la parte superior del pliegue, donde la sombra recibe la mayor cantidad
de luz. Es lo que nos deja ver el volumen. Esto marca el volumen. Este es el pliegue elegido para trabajar la sombra proyectada sobre una superficie irregular. Vemos que la sombra aquí hace un salto copiando la forma del pliegue y en la parte superior va a reflejar la luz. Este es un trabajo de observación. Si nos detenemos, vemos un interesante juego de sombras, de luces y de tonos medios. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de llevar al soporte? He trabajado con el color tierra logrado desde el secundario naranja más el azul primario, que es su complementario, y lo quebré con blanco de titanio. De ese modo he logrado elevar el tono de la tierra y dejarlo más puro. Inclusive hay zonas que están más cargado con azul, las zonas más fuertes, para representar las sombras. Repasamos el ejercicio cuando estudiamos la sombra proyectada sobre una superficie plana. Observamos en el elemento zona de sombra opuesta a la luz, zona baja, el color más fuerte, zona alta, el color más claro, cercano a la fuente de luz, zonas de luz y también en la sombra diferentes tonalidades. Cercano al objeto vamos a tener la zona más oscura y a medida que nos alejamos la sombra se aclara. Este es un trabajo puramente de observación. Aquí en este ejercicio un tanto más complejo realicé una segunda capa para poder detenernos y poder analizar cada uno de los grados de luz y de sombra. Vemos también que en el elemento observamos la zona propia, la sombra de volumen, opuesta a la luz, el tono bajo, el tono alto, los puntos de luz y en la sombra un interesante trabajo, un interesante juego de luces, sombras y tonos intermedios. Vemos que en las partes donde se eleva el pliegue, la luz se hace presente, o sea que la sombra se aclara. Y cuando tenemos una zona de depresión, la sombra se oscurece. Bueno, queridos, espero que con estos simples ejercicios, uno con una capa de pintura, el otro con dos, a los cuales les falta muchísimo trabajo para el acabado final, pero que con eso haya sido suficiente para poder llegar a ustedes de un modo conciso, cabal, a la explicación de la sombra proyectada sobre una superficie irregular. También espero que el ejercicio casero que les compartí haya sido de fácil comprensión para ustedes de cómo se refleja la sombra según la intensidad y la posición de la fuente lumínica. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado una vez más y los dejo a todos con un fuerte abrazo. Hasta el próximo encuentro.